esta charla de hoy se llama el yoga y la compasión. Y bueno, ¿qué es Mm. la compasión para ti, Gisela? Que tampoco, supongo que tampoco es una respuesta corta, ¿no? Mm. Compasión. Pues Ujú. cuando el otro día me dijiste, ¿no? De lo que íbamos a hablar, bueno, hace ya unas semanas, em, y estuve reflexionando y claro, imagínate, pues tengo ahí pues todas las definiciones de compasión y además en sánscrito hay varias palabras que definen a esta compasión, daya, karuna, bueno, hay varias. Ok. Y estaba así reflexionando y dije, claro, no, la compasión no se puede pensar. La compasión no es algo que surja de la mente, es un sentimiento espontáneo, directo, que sale del corazón, de amor, de ayuda, de soporte al otro. No se piensa. No es, Mm, ay, pobrecito, ¿en qué situación está? Ay, qué mal, no me gustaría estar en su situación. Jamás se piensa. La compasión mm. es, ¿qué necesitas? Estoy contigo, te doy soporte, te acompaño, lo siento. Se podría decir Aquí como que es una estoy para energía. ti. Mm, Claro, es un impulso natural del corazón. Tal y como se define en sánscrito, daya o karuna. Daya se utiliza, es una palabra sánscrita que se utiliza más con esa connotación, compasión, que en latín procede de com, que significa juntos, y patior, que significa sufrimiento. O sea, mm, sufrir juntos. Yo siento ujú. contigo tu dolor. Siento contigo tu padecer. Puede que no sea físico, puede que sea mental, puede que sea ignorancia, no sabes que eres divino, que te crees pequeño, poco valioso y te encoges. Siento contigo tu dolor y te acompaño, te doy apoyo, te doy mi protección, te hago sentir acompañado y de alguna forma aceptado. Mm, Eso es de allá y luego está Karuna. Karuna es misericordia. mm. Misericordia es cuando el amor es tan grande que te baña y te quita el dolor. El amor es tan grande, la gracia es tan grande, fluye Mm, tanto a raudales que te baña y te quita el, el sufrimiento que tengas. qué maravilla. Entonces, sí, estaba pensando en esto y decía, claro, es que no se puede, no se piensa, ¿no? La compasión es una conciencia espiritual que Mm, surge del corazón en un forma de amor, de sentimiento, ternura, y una que energía, quita. podríamos decir también. Sí, claro, porque el amor es energía, ¿no? Todos los Mm, sentimientos y pues, las cualidades son energía, mm, pero derrite las barreras del corazón, mm, derrite lo que encapsula el corazón, los muros que hay alrededor del ujú, corazón, incluso derrite y disuelve las barreras mentales, los mm, juicios. Una de las cosas que pensaba, ¿no? Acerca de la compasión. Hace poco alguien me volvió a dar una lección acerca de esto. No dándome una lección, sino ujú, espontáneamente así. Hablábamos de una persona cuyo comportamiento no me había parecido muy, a lo largo de los años, ¿no? Muy, eh, bueno, no sé, ujú. elevado, correcto, pero desde mi Ok. juicio, claro, yo era consciente de eso. Y mi amiga me dijo, sí, es verdad, pero a la vez intento pensar, ¿no? En que la otra persona está actuando desde sus propias vivencias. Mm, O sea, la compasión es ponerte en la piel del otro. mm, No asumir que el otro actúa eh, con maldad. A veces actúa con ignorancia, a veces mm. actúa desde una carencia, a veces actúa desde pues una falta de amor, ¿no? Una falta de conciencia de su propia grandeza. Entonces, desde ahí, al ver la grandeza del otro, al tú colocarte en un espacio mucho más grande, mucho más elevado, no desde el juicio egoísta, no desde el juicio pequeñito, egocéntrico, Ujú. pues claro, la compasión te hace ver con más amor a los demás. Claro, se podría conectar con la palabra empatía, quizás también, aunque creo que la palabra que compasión, la compasión es mucho más profunda, ¿no? Pero sí, Sí, creo que incluye
ternura, amor, ¿no? Mm, Y comprensión profunda. comprensión del sufrimiento del Comprensión, otro. sí, Sí. comprensión o de la ignorancia del otro, de la pequeñez del Mm, otro, de los límites del otro y de mm, tus propios límites. mm, Como ser capaces de decir, bueno, tengo que entender cuáles son las circunstancias y que yo no conozco las vivencias completas y el sentir mm, completo en el corazón y en la mente de la otra persona. mm. Sí, o sea que cultivar la compasión de alguna manera está muy relacionado con desarrollar el hábito interno de no juzgar o tratar al menos de no juzgar, que a veces es difícil, pero Mira, tratar de verdad de no criticar porque no conocemos la película completa del otro también, ¿no? sí, Conocemos un pedacito de la vida de los demás, inclusive eso de la es. gente que está cerca. Bueno, no sé, dependiendo, ¿no? A nuestros hijos los conocemos bien porque los conocemos desde que nacen. Pero yo estaba viendo un programa sobre la madre, ¿no? Y la relación con la madre. Y la terapeuta decía algo muy interesante. Decía, tu madre te tuvo, suponte, a los 25 años. Tú crees que la conoces y tú crees que sabes lo que le pasó en los 25 años antes de que tú naciste, pero realmente no lo sabes. O sea, realmente no sabemos, ¿no? Y hay una Mm, cuestión que escuché una vez cabalística muy interesante que, sobre eso, ¿no? Sobre el no juzgar, que decía que si, antes de juzgar al otro, todos lo conocemos, ¿no? Antes de juzgar al otro, deberías de tratar de ponerte en sus zapatos. Pero eso como es es, imposible, porque al final es imposible, o sea, me explico, claro. o sea, tú realmente no puedes volver a nacer en el cuerpo del otro, en las circunstancias del otro, tener la vida del otro, eso no es imposible. Entonces, como es imposible, mejor no Mm, juzgues de entrada, sí, ¿no? sí, Porque sí, es no cierto. sabemos realmente. Eso con Claro. respecto al juicio, ¿no? Que es difícil, Sí, iba a decir una cosa, perdona, sí. sobre el juicio. Hace poco también, pues estudiando estos temas, ¿no? Eh, contemplaba como es muy importante, sí, o sea, tenemos esta lucha, ¿no? Entre no juzgar, pero entonces, ¿para qué no se nos ha dado el discernimiento? Claro, Ujú, tenemos juicio, tenemos discernimiento para ejercer distinciones. Para eso utilizamos la mente, ¿no? Para eso tenemos la sabiduría, para ejercer distinciones. O sea, que nosotros seamos capaces de comprender profundamente, espiritualmente, de tener una conciencia elevada acerca de los límites del otro, de que puede tener su propio sufrimiento interior, eso no exime al otro de sus errores si los está cometiendo y tampoco ha de evitar que nosotros expresemos nuestra verdad. Porque a ujú. veces, al callar, estamos postergando y estamos dando soporte a comportamientos que son que no dan soporte a la vida, que no son benéficos, que no son bondadosos, que no son Claro, nobles. claro. Que no juzgar no Entonces hay significa no que, actuar, eso es, por ejemplo. Sí. no juzgar superficialmente. O sea, no Mm, juzgar superficialmente, pero sí tener criterios y utilizar la sabiduría, sí utilizar el discernimiento. O sea, mm, esta persona me chilla o tiene ira porque quizás por dentro se esté sintiendo realmente mal, quizás sea muy infeliz, quizás le traten mal, no sé, pero uno no puede dejar que a alguien constantemente le grite o le insulte. Uno tiene que mm, poner una barrera y un límite. O sea, ahí mm, sí que hay que utilizar el juicio, a eso me refiero. Pero hay que mm. utilizarlo de forma sabia, de forma consciente, con o sea, sin por dentro guardar rencor Eso, o un eso. juicio Mm, negativo hacia el otro, mm, sino bueno, entiendo, comprendo las circunstancias de la otra persona, lo que puede estar pasando que yo no sé, pero mi deber es expresarme, es decir, mm. esto no está bien o es Claro. esto me hace daño. Sí, gracias por eso, porque es muy delgada la línea, ¿no? Y a mí me ha pasado que Mm, cuando le he dicho a algunas personas que eso, que yo intento no juzgar, lo toman como eso, como que, bueno, no estás juzgando y eso quiere decir que no te estás posicionando. Y entonces, por gente como tú, es que estos problemas persisten porque tú no estás haciendo, formas parte del grupo de personas que no hacen nada para cambiarlo. Le digo, no, 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 ya va.
yo puedo posicionarme y yo puedo pronunciarme y decir, mira, y puedo condenar también, porque es que hay alguien que quizás hizo tanto daño que debería ir preso. Y está bien, Claro, es parte de su proceso, que, oye, que así vaya es. preso. Pero lo importante aquí es que dentro de mí, por lo menos a nivel energético, emocional, espiritual, Eso es. no tengo un resentimiento, o Eso no tengo es. odio, o no tengo aborrecimiento por el otro. Eso es. Ese sería Eso el es. equilibrio, ¿no? Sí. Exactamente. Como que es A eso me refería. sí, como que es una cuestión, sí, energética de mantener un equilibrio, un balance y sentir compasión, pero que eso no implica Ujú. que no puedas tener una actitud específica, ¿no? Que implique que Exactamente. el otro, sí, que el otro se vaya o que el Además, otro vaya preso, no sé. bueno, o que deje de hacer algo que es impropio o que es en contra De ti, sí, de todo o... aquello que es, claro, que es Ujú. respetuoso con la vida. Sí, sí, Hay, sí. Sí, hay hay que una tener... cosa muy importante con respecto al yoga, es que el yoga es para el mundo. O sea, los yogis tenemos que ser más responsables. Y responsable significa también, claro, tomar acción. Tomar Ujú, acción y tomar partido, como tú decías, ¿no? ujú, O sea, no es... podríamos tomar esa decisión, pero es un poco también anti-yógica, antirresponsable, ¿no? Nos retiramos del ujú, mundo y ya no nos afectan los problemas, ¿no? Pero es que ujú. sí nos afectan, Al final para eso siempre te... tenemos el juicio y somos responsables. Los yogis, eso es el yoga, es parte de tomar responsabilidad en esta vida. Mm, Para eso sí. es el yoga, para eso es el Ujú, espíritu. ¿Dónde tiene poder y fuerza el espíritu? Pues en esta vida. Ese es su ámbito. ujú, Para eso practicamos, ¿no? Sí. sí. ¿Y cuál sería entonces, o cómo relacionarías tú y cómo se nutrirían entre sí el yoga y la compasión? Uf, pues es que sin compasión no hay yoga. Mm, Hemos recibido las enseñanzas del yoga, las prácticas, todo, las asanas, por pura compasión, es decir, por amor. Los yogis nos lo han dejado como legado. Eh, practicamos porque el, este río de compasión existe también dentro de nosotros. O sea, hay amor hacia nuestras propias limitaciones. Hay un sentimiento de querer superarnos, de querer apoyarnos a nosotros mismos, de querer elevarnos en nuestra propia conciencia, con nuestros propios pensamientos y la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Queremos verlo de una forma más elevada. Eso es el río de la compasión. Sin compasión no podríamos practicar yoga ni acercarnos al yoga. mm, Sin compasión no podríamos hacer ni una sola postura, ni una sola asana. Por eso cuando alguien está ahí, yo siempre lo digo, muchas veces lo digo en clase, ¿no? En la práctica, cuando estás ahí luchando con el cuerpo que parece que está haciendo algo mal, yo digo, no. mm, De hecho, sin compasión es como que la vida se vuelve en contra tuya, la práctica se vuelve en contra tuya. Si pones mm, el ingrediente principal de la compasión, que es amor, amor, no digo que no, porque a mí la disciplina me parece importantísima. Digo que esa disciplina se haga con amor. mm, Entonces, en cuanto pones ese ingrediente, ya el cuerpo responde de una forma distinta. En vez de obligarle a hacer algo en una asana, ¿no? Que llegue más profundo en Hanumanasana, en una postura que es de gran flexibilidad, o que lo haga mejor, yo qué sé, cualquier extensión hacia atrás, ¿no? Venga, que el hombro se abra. En vez de hacer eso, es como, voy a dejar que se libere de sus miedos, voy a ayudar al mm, cuerpo que se libere de su tensión, a mi ser, ¿no? Que se libere de su inquietud, de su ansiedad. Entonces voy a hacer que se sienta más estable, más protegido, menos forzado. Entonces el cuerpo va mucho más allá. Sin mm. compasión no hay yoga. Y Es, sobre todo sin autocompasión, podríamos decir también. es que la compasión no es solo hacia otro. Mm, Por eso utilizo la palabra autocompasión. Es en las dos direcciones. mm, Eh, si no nos tratamos con compasión, es mm, muy difícil que podamos sentir compasión hacia alguien. mm, Si no aprendemos en nuestros momentos difíciles y en nuestros aspectos que llamamos negativos, lo pongo así entre comillas,
a tratarlos con paciencia, con ternura, eh, bueno, con firmeza amorosa, como una madre hace con un hijo, ¿no? Como una madre amorosa, como un mejor amigo trata a otro. Eh, ¿Cómo vamos a saber, ¿no? Tratar a los demás cuando están pasando por sus momentos difíciles? Mm. No les vamos a apresurar o a forzar, no, simplemente les acompañas, ¿no? Pues eso mismo hay Mm. que hacer hacia uno. Ujú. Es así, en las dos direcciones, ¿no? Sí, quizás la mejor momento para cultivar eso es eso, durante las asanas difíciles, durante las asanas, durante la práctica de Hatha Yoga, cuando Mm, estamos ahí luchando con el cuerpo, ¿no? sí. Y hay mucha Pues no gente luchar, que no sin luchar, darse no cuenta, luchar. sí, mucha gente sin darse cuenta a lo mejor cae en la comparación también, en compararse Claro, con el profesor o con el de al lado y al final el yoga sí, pues requiere que desarrollemos otra actitud hacia nosotros, también hacia total. los demás, pero sobre todo hacia nosotros. Y Y sí, cada uno es maravilloso a su manera y además mm, uno puede estar haciendo una postura pues realmente mal y estar experimentando pura dicha y tener un rostro que mm, refleja. A mí eso me parece muy admirable, más admirable, ¿no? mm, Que es mm. como, yo quiero ese estado, yo quiero ese estado, da Sí, igual sí, cómo sí. salga la postura. Sí, que estamos ahí liberando, se está desbloqueando toda la energía quizás y Claro, la persona está deleitada y eso es, sí, saboreando el corazón. Esa es la meta, sí, ese es un logro. Sí, sí, sí. sí. Yo muchas veces digo también, digo, mira, cuando nos muramos no vamos a poder decir, espera un momento, que yo sé hacer, pues no sé, cualquier postura que nos parezca así muy complicada. El pino en el centro de la sala o cualquier postura, pincha Ujú, mayurasana, ¿no? O el escorpión. Espera un momento, que ahí estoy. No, te mueres del cuerpo, reposa en paz, lo dejas a un lado. mm, Entonces, todos los días hay que aprender a morir desapegándose de esas cosas, me refiero, ¿no? Despidiéndose ujú. de eso, soltándolo completamente, que el logro sea otro, que seamos mucho más libres de las asanas y que cuando hagamos las asanas tengamos como meta ese logro, Ujú, ese sí. logro. Y el cuerpo eh, siempre menciono también, es la puerta, como lo dije anteriormente, y está bien trabajarlo porque tan sencillo como que si por ejemplo, estamos muy insanos, por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, no podemos acceder a estados más elevados de conciencia, ¿no? No podemos aprender a meditar, o mejor dicho, no podemos sentarnos a meditar, ¿no? Entonces, es como Pues, que el cuerpo, por eso se trabaja en el yoga, por eso es importante, pero no porque uh-huh. sea el objetivo, sino porque es como una plataforma que te impulsa luego a, a llegar a otro lugar, pero tiene que estar sano o lo más sano posible, ¿no? Para que luego no pues, moleste, para que puedas ir a otro lugar, pero no te quedes allí, por favor. pues No te quedes Melissa, en lo físico. te voy a contar una historia que siempre me acuerdo de esta historia, porque los hatha yogis, bueno, creo que aquí también como que necesitamos reflexionar sobre esto que acabas de hablar, ¿no? No siempre el cuerpo tiene que estar sano para poder meditar o experimentar el corazón. Eh, Sí, es como un ejemplo muy genérico, hace, pero claro, sí, claro que pero sí. mi maestra de meditación contaba la historia, ¿no? De un devoto, de un meditador suyo, que estaba muy enfermo, muy enfermo. Y ella le preguntaba, ¿pero cómo estás? Y dice, pues estoy muy agradecido y dichoso porque tengo una mente buena. Entonces, aunque el Mm, cuerpo me duele, puedo experimentar a Dios. mm, Entonces es más que el cuerpo. El sí, yoga sí. es mucho más Mm, que el cuerpo. sí, sí. Sí, es como un ejemplo muy genérico, ¿no? Que leí una vez, pero obviamente, claro, independientemente de que tengamos cuestiones físicas, pues sí, la idea es como Independientemente, sí, claro. utilizar las asanas para luego ir a otro lugar, ¿no? Preparar el cuerpo para luego ir y viajar a otro lugar. Y bueno, tenía aquí otras Mm, preguntas. Sí, yo creo que volviendo a lo que estábamos diciendo, la práctica consciente del yoga
en todas sus dimensiones al final nos hace desarrollar compasión. También creo que mientras más compasión, más evolucionados somos también, Gisela, ¿no? Es como que, o sea, volviendo al Maestro Jesús, es como una referencia quizás, ¿no? De espiritualidad, de un nivel de espiritualidad bastante alto, bastante elevado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que mientras más evolucionamos como, y más conciencia desarrollamos en nuestro propio camino, más compasión tenemos y viceversa, ¿no? Como que mientras más nos abocamos a desarrollar la compasión, también más nos volvemos más evolucionados como seres humanos, ¿no? Pero bueno, me fui por los laureles quizás. No, también estaba pensando mientras hablabas que sí, que cuando alguien o algo te llega, es honesto, es puro, es noble, se le dice, ¿no? Es que es una persona de corazón. O esto Ujú. es algo hecho, ¿no? De corazón. Como algo de corazón es algo puro, es algo noble, es algo con entrega total, sin pensar, sin egoísmo, sin detrás un interés, sin ninguna manipulación, sin tampoco ninguna expectativa, ¿no? Entonces, Sí, cuando no hay expectativas ni hay adornos extras innecesarios, ¿sabes? Sino que algo está hecho así como de forma generosa, auténtica, es de mm, corazón. Al corazón, claro, es yo un creo que lugar eso es de los noble. valores más elevados que hay, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, el mundo espiritual, hablando del mundillo este de la espiritualidad, hay mucha gente, por ejemplo, que yo he conocido que, que es muy vidente, ¿no? Muy clarividente, que es muy intuitiva, pero quizás no tienen bondad. Y tú dices, uy, Dios mío, prefiero la Uh -huh. bondad, Mm, prefiero la compasión, la bondad, la empatía, ¿no? uh -huh. Me parece más elevado que ser por ejemplo, un vidente, ¿no? Una persona muy perceptiva que a lo mejor, Sí, pues... hace poco leía también, esto lo decía algo parecido, Swami Muktananda, ¿no? Decía, para ser un gran yogi, o sea, para tener una conciencia elevada, no necesitas mucho conocimiento intelectual, mm, necesitas conocer el corazón, necesitas mm. conocer el corazón. Es de O los sea, valores más, es de lo más elevado que podemos, a lo que podemos llegar, sí, creo yo, ¿no? sí, Lo sí, más sí, elevado sí. que podemos alcanzar realmente. Mm, Rápidamente se siente, ¿no? Cuando alguien es de corazón. mm, Es como puedes conectar rápidamente con esa persona porque no te habla desde otro lugar, o sea, mm, procede del corazón. O sea que sí, claro, es mm, Bhagavan Nityananda, que es otro gran Siddha, un gran santo, un gran yogi de la India, pues decía esto, ¿no? Ve al corazón y piérdete en él, o sea, conócelo, piérdete en mm, él. Como es inmenso, vamos, mm, mucho más grande que todos los universos del mundo, mm. Y del exterior. es delicioso, es una néctar, ¿no? Una energía deliciosa también, Exactamente. elevada, una vibración muy, muy alta. Pues nada, yo creo que como conclusión podríamos decir que si practicamos yoga con la conciencia correcta, vamos a llegar a la compasión. Y entiéndase por compasión, eh, amor incondicional, perdón, Mm, no juicio, empatía, todos esos conceptos estarían relacionados con la compasión, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Mientras quizás el hecho de tratar de desarrollar compasión interna también nos hace mejores yogis, ¿no? Mejores practicantes de yoga, ¿no? por Como supuesto. conclusión podríamos decir, ¿no? Pero están Sí. sumamente relacionados los conceptos, ¿no? No hay yoga Totalmente, sin compasión. exactamente. Y no hay yoga sin autocompasión y luego sin compasión, ¿no? Tampoco podemos crecer sin compasión, ¿no? Porque, No, no. bueno, No podríamos podríamos crecer con respirar. disciplina, como has dicho, con latigazos, ¿no? Latigándonos, ¿no? Pero creo Yo, que es mejor no, crecer con... sí, no podemos ni respirar sin compasión, iba a decir, que es por Mm, compasión que vivimos, ¿no? Que recibimos la existencia. mm. Sí, Y como bien dijimos antes, eso no implica que no nos posicionemos o que no tomemos acción no. o que tengamos
sí, no podamos ver que algo es injusto afuera, ¿no? Y No, no no tomemos tiene nada que acción con ver. respecto a ello. No tiene nada que ver, ¿no? No, Y no significa tampoco ser compasivo, pues eso, dejar que nos maltraten o... No, no, no. Es simplemente no. tratar de mantener una distancia entre eso y lo que sentimos, nuestros sentimientos, nuestra emoción, nuestra energía hacia eso, que no se dañe, ¿no? Que no se trunque, que no se Mm, rompa y que no se llene de odio o de juicio o de crítica o de ¿no? desvalorización, sino así que es, mantengamos como limpios por dentro, aunque por fuera tomemos acciones, ¿no? así es. Mm, ok, pues nada, a mis seguidores que te han visto que te sigan y que te van a ver también en diferido que te sigan, Muchas gracias. que tienes un Muchas alma y un corazón gracias. así gigante y tus Muchas clases son gracias, súper Melissa. ricas, tus clases son, bueno, revolucionantes. Gracias. Sí. Muchas, muchas gracias. A ti por Muchas gracias, estar de verdad. y a todos los que nos han acompañado y Sí, nada, gracias a gracias todos. Gisela, ojalá que repitamos.